Bienvenidos a Tras la Toga. El día de hoy nos acompaña el maestro Ramón Hernández Cuevas. Él es candidato a juez de distrito en competencia mixta para el estado de Guanajuato. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Pues muchísimas gracias por invitarme a este foro de Tras la Toga y estoy aquí a la orden. Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario. Ramón, 27 años de carrera judicial, más de 8 años como titular de un juzgado de distrito y además juez ratificado. ¿Qué significó para ti esta reforma en la que ya no es necesario tener toda esta carrera para poder llegar a ser juez? Sí, mira, yo creo que en principio, cuando se vino lo de la reforma constitucional en septiembre del año pasado, pues obviamente para todos los que éramos ya titulares, que estábamos desempeñando el puesto de juez, de magistrado, sí fue, digamos, algo difícil de entender. Porque como bien lo señalas, en mi caso yo tengo ya 27 años de ejercicio profesional en la carrera judicial y casualmente el día 1 de junio de este año voy a cumplir 28 años. Yo entré un 1 de junio de 1997 al Poder Judicial Federal y he venido recorriendo todos los puestos que la carrera demanda. Desde, bueno, empecé como meritorio. Después fui secretario particular de un magistrado, ya después de ahí fui actuario de juzgado, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado y después, digamos, ya que tuve la temporalidad suficiente, pues ya pude comenzar a hacer los exámenes de oposición, que eran los medios a través de los cuales podías llegar tú a acceder al cargo de juez o de magistrado. Te comento grosso modo que aproximadamente nos inscribíamos 1,500 personas y de esas 1,500 personas solamente salían ganadores 50. Entonces había que estar muy bien preparado, había efectivamente, no te podías quedar solamente con tu licenciatura. Tenías que estudiar una especialidad, tenías que estudiar una maestría e incluso ya en los últimos concursos ya casi todos tenían grados de doctor. Entonces pues tú también te tendrías que haber impulsado a estudiar, digamos, de esa misma manera para académicamente estar en un perfil similar al de los demás y pues tratar de acceder precisamente al cargo de juez o de magistrado. Viene la reforma y eso se va. Yo creo que sí hubo inconformidad de nuestra parte. Nosotros pensábamos que sí era necesaria una reforma, pero no de esta manera. Finalmente ya no es reforma, ya es parte de la Constitución, lo de la contienda electoral, y pues aquí me tienes. ¿Tu decisión de participar en este proceso fue inmediata o hubo una reflexión previa? ¿Cómo viviste esto? No, realmente no fue tan inmediata. Yo creo que sí tuve que valorar muchas cosas porque finalmente yo vengo de la carrera judicial que te va dando un perfil. Precisamente desde que eres secretario ya asumes muchas de las responsabilidades que después vas a tener como titular. Cuando uno es secretario, uno es el que se encarga de dar cuenta con los acuerdos, hacer los proyectos de sentencia, tienes que hacer investigaciones, que tu jefe es el que las califica. Después vas a ser tú. Entonces realmente el hecho de ahora tener que enfrentar una contienda electoral para ganar un lugar que yo ya tenía, o sea, sí fue algo, digamos, de reflexión, pero finalmente después de pensarlo muy bien, incluso de platicarlo hasta con mi familia, pues yo decidí que sí tenía que ir a la contienda electoral porque finalmente esto es lo que me gusta hacer. Si ya casi 28 años de mi vida los he dedicado a la carrera judicial, pues por lo menos tendría que intentar continuar con mi puesto, porque finalmente, como te comento, eso es lo que a mí me gusta hacer. Eres juez ratificado. ¿Qué significa eso y en qué casos se dan? ¿Por qué tienes esta figura? Sí, mira, la ratificación es todo un proceso. Mira, para empezar, desde que eres titular, hay una regulación muy específica del trabajo de jueces y magistrados. Voy a enfocar en el caso de los jueces. Una vez que tú llegas a un juzgado a tu primera adscripción, a partir de los primeros 6 meses, el Consejo de la Judicatura Federal te va a hacer evaluaciones semestrales. Esto es a través de la visitaduría judicial. Te van a visitar para medir el nivel de rendimiento y de eficacia que tiene tu juzgado, la productividad que tienes tú, los problemas administrativos que puedas llegar a tener en el juzgado. Y todo eso va sumando o va restando. Así va a ser durante un periodo de 6 años.
Además, te quiero comentar que a nosotros nuestro nivel de productividad nos lo miden mes a mes. Por darte un dato nada más, si en un juzgado de distrito ingresan 100 asuntos, esos 100 asuntos en teoría deberían de salir, ¿sí? Entonces nosotros le estamos informando al Consejo de la Judicatura Federal mes a mes la productividad de tu órgano. Bueno, a la par de que estás informando cada mes y que te hacen visitas periódicas cada 6 meses en donde están midiendo tu rendimiento, tu eficacia, tu productividad, de una manera pues muy específica, así tiene que ser a lo largo de 6 años. Una vez que asumes el puesto de juez, te van a valorar durante 6 años de que efectivamente mantengas ese rango de productividad, de que no generes conflictos, y después de eso el Consejo de la Judicatura Federal va a hacer un estudio a profundidad para ver tu idoneidad, para ver si puedes seguir desempeñando el cargo de juez. ¿Qué otra cosa cuenta en la ratificación? Pues que además del trabajo te des el tiempo para prepararte académicamente, puede ser a través de una especialidad, de una maestría, de un doctorado. O sea, no solamente es ir desarrollando habilidades y sacar el trabajo, ¿no?, que de por sí es pesado. También a la parte tienes que ir capacitando de manera académica. Eso es, digamos, a nivel de licenciatura, maestría, doctorado. Pero además, también el Consejo de la Judicatura tiene un sinfín de cursos donde, digamos, es a través de la Suprema Corte o a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde también te van capacitando en las diversas materias, en derecho penal, en derecho civil, administrativo, etcétera. Entonces, ya una vez que el Consejo tiene todas esas evaluaciones en su conjunto, además de que también vigilan que tu evolución patrimonial sea acorde con lo que tú has estado ganando. Entonces, te digo, es todo un sistema de calificación en donde el primer requisito es que llegues a cumplir los 6 años en el encargo. Después viene toda esta serie de evaluaciones que ya te he comentado. Y aquí es algo importante, es el Pleno de la Judicatura Federal los que finalmente deciden si tú eres objeto o no de ratificación. Si eres ratificado, entonces ya esto significa que tu puesto se convierte en inamovible y solamente puede ser dado de baja por una causa grave. Ahora, si el Consejo no te ratifica, pues entonces a partir de ese momento pues te dan las gracias. Pasando a tus propuestas, Ramón, una de tus propuestas señalas que las sentencias tienen que ser claras, sin tecnicismos innecesarios. ¿Cómo se redactan, actualmente estas sentencias y qué obstáculos han impedido para que esto se implemente? Sí, mira, es una pregunta muy interesante, Daniel, porque mira, el proceso del amparo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, tiene varias fases. La fase inicial es precisamente cuando aquella persona que tiene necesidad de acudir al sistema de justicia porque considera que hay un acto de autoridad que está lesionando sus derechos, va y presenta su demanda. Una vez que el juez la admite, se dispara un mecanismo dentro del juicio de amparo para pedir informes justificados a las autoridades responsables, dependiendo de la materia de que se trate. A lo mejor, si tú tienes una contraparte en el juicio de origen, también se le va a llamar para que pueda ser escuchado en el juicio de amparo. Vas a tener oportunidad de desahogar pruebas, de presentar alegatos, y eso es todo un proceso. Pero finalmente, este proceso tiene que tener una resolución. Aquí es donde viene ya la emisión de la sentencia. Mira, a lo largo de mi desempeño como secretario y ahora ya como titular, yo he ido tratando de que las sentencias no sean tan voluminosas. No sé si has tenido oportunidad de ver algún documento de este tipo o si alguien del foro ha tenido oportunidad de acercarse con una sentencia. Realmente son documentos muy voluminosos. Y eso es porque en la sentencia generalmente uno pone todo lo que pasó en el juicio de amparo. Es decir, desde lo que está en la demanda, los hechos de la demanda, los informes justificados. La sentencia tiene varios apartados. Tiene una parte que yo le denomino informativa, que es ahí donde en ocasiones, desde mi punto de vista, se cometen ciertos excesos en invocar información innecesaria, ¿sí? A lo mejor
pudiéramos acortar un poco los antecedentes de lo que pasó en el juicio de origen, y eso obviamente acortaría, disminuiría el número de hojas que se utilizan en las resoluciones. Eso es por una parte, en la parte informativa. Después ya viene lo que se conoce como la parte resolutiva o el punto de estudio. Y aquí, dependiendo de la materia, es una costumbre en el sector judicial que se ha ido desarrollando desde hace mucho tiempo, en que en muchas ocasiones para resolver un tema citamos para ilustrar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ser aquellas que se dictan en amparos en revisión o en amparos directos, o incluso el contenido de las ejecutorias de donde surgen las tesis de jurisprudencia. Pues generalmente las resoluciones de la Corte también son voluminosas. Y si tú ahí en tu proyecto de sentencia o ya en tu resolución invocas 2 o 3, pues imagínate el número de hojas que se va haciendo cada vez más grueso, ¿no? el contenido del documento. Entonces yo ahí lo que he ido haciendo es, en la parte informativa, solamente poner aquellos datos que son estrictamente necesarios. Y en la parte resolutiva, pues he tratado ya de evitar el citar de manera innecesaria toda aquella información que no se requiera. Finalmente, a las partes que acuden al juicio de amparo, particularmente al quejoso, lo que le interesa saber a él es si le vas a conceder o le vas a negar el amparo, y que le contestes sus argumentos. El juicio de amparo es un medio de control constitucional a través del cual se hacen valer agravios, que nosotros les denominamos conceptos de violación. El quejoso te va a decir, mira, a mí me duele A, B, C y D, y eso es particularmente lo que hay que contestarle, ¿no? Sí es bonita la parte ilustrativa, la parte, digamos, donde uno plasma si hay algún criterio de la Suprema Corte o una jurisprudencia, pero al quejoso lo que le interesa saber es las razones por las cuales le concedes o no la razón. Y de alguna manera clara, ¿no? Porque luego, como dices, hay mucho tecnicismo. Uno que no es abogado, luego no entiende ni siquiera lo que está leyendo. Así es. Mira, dependiendo de las materias. Hay materias que son sumamente, digamos, técnicas, como la materia civil, la materia mercantil, la materia administrativa, el amparo contra leyes. Son, digamos, asuntos en los cuales los tecnicismos abundan. Sin embargo, yo creo que ya es labor precisamente de la persona que se encarga de redactar la sentencia, o en este caso, como tu servidor, que es el que se encarga de autorizarlas, el ir tratando de evitar palabras que, digamos, a lo mejor en el gremio de los abogados es fácil saberlas, pero a lo mejor el común de la gente las desconoce. Entonces ya evitar los términos en latín o, digamos, en otro idioma, si no son estrictamente necesarios, darle claridad, darle fluidez. Para mí la sentencia es como un diálogo, donde tú le vas explicando al quejoso por qué sí tiene o por qué no tiene la razón. Mencionas que uno de los principales problemas es el retardo de la administración de justicia. Hablas de un programa automatizado en el expediente electrónico del juicio de amparo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Okay. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es tu propuesta? Sí, mira, actualmente ya tenemos lo que es el expediente electrónico. Ahorita ya, digamos, si tú vas a un juzgado, obviamente vas a encontrar el expediente físico, que es el que puedes consultar, donde se van agregando todos aquellos escritos, los informes de las autoridades responsables. Pero ahora ya también se lleva un expediente electrónico, donde a la par del expediente físico, ¿sí?, tú vas a ir alimentando con toda esa información que está en el expediente físico, lo vas a ir subiendo al expediente electrónico. ¿Esto es para qué? Yo creo que es una muy buena innovación del Consejo de la Judicatura Federal el haber aperturado este mecanismo, porque ahora ya no requieres necesariamente ir físicamente al juzgado a checar tu expediente. Basta que generes un número de usuario, una contraseña, que ingresas al portal de servicios del Poder Judicial de la Federación para que puedas consultar tu expediente electrónico. Entonces las partes, ya si no quieren ir físicamente al juzgado, lo pueden hacer de manera electrónica. Aquí es donde yo considero, de acuerdo a la experiencia, digamos, que yo he ido desarrollando en la tramitación de los juicios de amparo, en que este mecanismo es perfectible. Yo lo que estoy proponiendo es un sistema de alertas. Te platico. Cuando tú ingresas al expediente electrónico,
Ahí lo que uno va a poder hacer es ir consultando, ya sea las resoluciones, los documentos, las notificaciones, pero de una a una, el sistema te permite que las vayas consultando. Por ejemplo, si tú quieres ver el acuerdo de admisión de la demanda, pues le vas a dar clic en la ventanita donde dice la admisión de la demanda y te la va a desplegar. Y así va a suceder con todos aquellos documentos que están agregados en el expediente, los informes justificados, el emplazamiento del tercero interesado, los alegatos que formulen las partes. Pero para esto tú tienes que ir haciendo de manera manual. Yo lo que estoy proponiendo aquí es que se pudiera diseñar un sistema de alertas, que en cuanto tú despliegues el expediente electrónico, hay una ventanita que te indique inmediatamente cuál es el estado procesal que guarda ese expediente. Y a lo mejor datos relevantes, por ejemplo, si ese expediente ya tiene celebrada la audiencia constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya es un expediente que está listo para dictar sentencia. Que a lo mejor otro indicador te dijera, mira, te hace falta emplazar al tercero interesado, mira, te hace falta recabar un informe, y que eso lo pudiéramos ver no solamente los operarios del sistema, los que estamos dentro del juzgado, los secretarios, los oficiales y los titulares, sino también las partes. ¿Eso qué provocaría? Que pues cualquier persona que ingrese al expediente y se diera cuenta del estado procesal que tiene, pues a lo mejor podría gestionar de manera más rápida, ¿no? Decirle ya al secretario, decirle al titular, oye, fíjate que mi expediente ya se retrasó, entonces hay que impulsarlo. ¿Esto por qué opera de esta manera o por qué lo propongo? Porque para nadie es desconocido que en los tribunales pues tenemos una enorme carga de trabajo. Entonces muchas veces tan solo el ubicar el expediente físico entre un sinnúmero de expedientes, para que te des una idea, aquí en el estado de Guanajuato aproximadamente están entrando de 120 a 140 expedientes, por ahí creo que es el promedio diarios, demandas. Entonces al año ya tienes más de 1000 asuntos ahí. Entonces, obviamente puedes ir a consultar el expediente físico para que te des rápidamente cuenta del estado procesal, pero si no quieres ir al juzgado y lo quieres ver en el expediente electrónico, por eso es que yo estoy proponiendo este sistema de alertas. Ramón, en tu página expresas que tu trayectoria está marcada por acciones que ha protegido a madres buscadoras, a comunidades sin acceso de agua y a niños en riesgo. Sin afán de entrar en detalles sobre cada un caso específico, ¿podrías platicarnos cómo han sido tu trabajo en estos temas? Sí, cómo no. Mira, yo creo que un tema muy sensible se dio ahora con la pandemia. Vivimos una época que realmente fue muy difícil para toda la población en México y particularmente aquí en el estado de Guanajuato. Si hiciéramos un poquito de memoria, cuando se dio lo de la vacunación para precisamente tratar de inocular a la mayor cantidad de personas para que se evitara el contagio y la propagación del COVID, la Secretaría de Salud diseñó un programa de vacunación en donde lo fue haciendo por grupos y por edades, por grupos etarios y por edades, ¿no? Y yo recuerdo que de las personas que decían que se tenían que vacunar de una manera prioritaria eran aquellas personas de la tercera edad, porque precisamente estaban en una situación de vulnerabilidad. Otro, obviamente por obvias razones, fue el sector salud. Todos aquellos médicos que se encontraban en algún hospital atendiendo, digamos, a los pacientes, dando atención médica, pues obviamente era un sector vulnerable. Entonces, en aquellas primeras etapas, no existía el diseño dentro de, digamos, este programa de vacunación para que a los niños se les vacunara. Y yo creo que un punto, digamos, muy importante que tuvimos que ponderar fue cuando los niños ya regresaron a la escuela. Hubo una gran temporalidad en que todos estuvimos en nuestros hogares preservados. Sí, de todos modos, obviamente, había ciertas posibilidades de contagio porque finalmente pues tenías que salir a comprar víveres, etcétera, ¿no? Pero estaba minimizada. Pero cuando ya viene, digamos, cuando la SEP otra vez tiene una apertura para que los niños vuelvan a la escuela, muchos padres se preocuparon. Dijeron, oye, pues ya mi hijo va a ir a la escuela, pero no está dentro del programa de vacunación. Entonces fue a través del juicio de amparo que se logró que esos niños obtuvieran la vacuna. Y para esto obviamente se tomó en cuenta la política nacional de vacunación, pero también todas aquellas directrices que marcaba la Organización Mundial de la Salud,
En mi caso, lo que se estuvo autorizando fue que a los niños se les aplicara la vacuna Pfizer en las 2 dosis. Eso es por lo que hace a los niños. Mira, también últimamente he visto que se ha incrementado de una manera considerable los asuntos donde están involucrados los niños por cuestiones de pareja, por cuestiones de divorcio. Muchas veces en una separación de una pareja quedan en medio los niños, ¿no? ¿A quién le vamos a dar la guarda y la custodia? ¿A quién le vamos a fijar la pensión alimenticia? Realmente son situaciones muy complejas en donde tienes que tener, además del conocimiento, experiencia y sensibilidad para poder juzgar este tipo de casos. O sea, no es fácil decir tal niño o tal niña se queda con la mamá o se queda con el papá, o incluso en algunos casos mandarlos a una institución pública para que permanezcan en resguardo, ¿no? Ahí es cuando yo me refiero de que obviamente pues yo he tenido mucho contacto con asuntos de esta naturaleza. Y también, bien, eso es por lo que veo los derechos de los niños y de las niñas. También he tenido niños en donde pues se viene a impugnar alguna cuestión de discriminación escolar. Esos son asuntos interesantes, ¿no? Porque finalmente se puede dar alguna situación en la escuela que finalmente no se pueda resolver ante las autoridades administrativas, y como el juicio de amparo es un juicio de protección de derechos, pues obviamente tenemos que tutelar los derechos de los niños. En cuanto hace a las madres buscadoras, he tenido asuntos en los cuales están inmersos los derechos de ellas. Recuerdo uno en donde tuvimos que hacer un diagnóstico, un estudio dentro del expediente de amparo, y se llegó a determinar pues que era necesario que tuvieran una asesoría especializada. Esto se ve dentro del ramo penal. Mira, generalmente en los asuntos penales requiere una mayor atención, digamos, la figura del imputado, porque es la persona a la que se le está atribuyendo la comisión de una figura delictiva, es a la persona que hay que darle una legítima defensa, es a la persona a la cual el Estado le tiene que dar herramientas para que se defienda. Bueno, pero constitucionalmente, ya actualmente, también la Constitución establece que las víctimas tienen exactamente el mismo rango que los imputados. Entonces, pues ahora hay que construir también una doctrina jurídica y jurisprudencial que también ayude a las víctimas, ¿no? Y también he tenido casos en donde ha habido comunidades en donde están solicitando que se les proporcione algún servicio, el del agua, que es un derecho humano. No todo el mundo tenemos derecho a acceder al agua, y así ha habido casos en los cuales, digamos, me ha tocado conocer. Ramón, en caso de llegar a ser favorecido por el voto de la ciudadanía, ¿qué realizarías diferente a lo que has venido trabajando para que tu trabajo se vea reflejado en un verdadero cambio del Poder Judicial? Mira, yo creo que el primero es, como ya lo explicaba con antelación, yo creo que yo me centraría mucho en tratar de simplificar las sentencias en los juicios de amparo, hacerlas dúctiles, que sean documentos fáciles de manejar. Ahorita estaba recordando que cuando tú tienes un tema de niños en un asunto, ahora ya tenemos, además de hacer el documento formal que va para las partes, cuando viene involucrado un niño, nosotros le hacemos un documento de lectura fácil. Yo me tengo que dirigir al niño y le tengo que explicar en su lenguaje y de acuerdo a la edad que tenga el contenido de la sentencia. Obviamente no se lo voy a decir en 10 hojas, voy a procurar que sea en el menor número de hojas posible, a lo mejor en unos párrafos le voy a explicar cuál fue la decisión que yo adopté. Entonces yo creo que de esta manera también podemos luchar porque en los juzgados tratar de cambiar el modelo de las sentencias, hacerlas que las partes las entiendan de una mejor manera y pues que de esta forma sean más comprensibles los asuntos, ¿no? Que las partes conozcan las razones por las cuales les concedes, por las cuales les niegas el amparo. Quizá otra parte que está pendiente es todavía buscar que haya más mecanismos de difusión del trabajo que hacemos los jueces, que haya más transparencia, que la sociedad conozca quiénes somos. Mira, algo que debo de reconocer
de la campaña es que precisamente me ha permitido tener un contacto cercano con las personas. Sí, tengo que andar en la calle, obviamente solicitando el voto de la ciudadanía, y eso me permite tener un contacto directo, donde yo he podido palpar la preocupación, la indignación muchas veces de todo lo que está pasando en la sociedad y principalmente las críticas hacia el Poder Judicial, ¿no? Que decían que era, pues obviamente no se sabía qué se hacía una vez que estás dentro del juzgado. Bueno, yo creo que eso es un tema pendiente que también se tiene que mejorar, buscar que haya mecanismos para que se difundan las sentencias, para que las personas conozcan a los jueces, veamos que somos personas de carne y hueso, igual que todos, que tenemos exactamente las mismas necesidades, pero eso la sociedad lo tiene que conocer. Correcto. Finalmente, Ramón, me gustaría que pues, nos dijeras cómo votar por ti, qué proceso tenemos que hacer y cómo podemos encontrarte si queremos más información. Sí, muchísimas gracias, Daniel. Mira, ahorita ya está publicada lo que es la boleta donde las personas van a poder votar. Ahí hay un apartado que donde viene, digamos, dos secciones, una que viene para las mujeres, que son las candidatas a juzgadoras, y hay otro apartado donde venimos todos los hombres. En mi caso, si me lo permites, te voy a comentar que a mí me tocó ser el número 10 de la boleta amarilla. Sí, les recuerdo, soy Ramón Hernández Cuevas, soy candidato a juez mixto, y precisamente ahí en la boleta amarilla es donde en la sección de donde estamos los varones me van a encontrar ahí con el número 10. Hay que buscar la casilla, hay que identificar un color, viene por colores, la boleta en general para todos es amarilla. Pero ya digamos, donde están los cargos para los jueces mixtos, viene un color que es como moradito en la parte superior. Entonces ahí es donde tienen que escribir el número 10 para que me puedan favorecer con su voto. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo podemos buscar más información? Con mi nombre, estoy en las 3 redes sociales donde me he dado la tarea de difundir el contenido de lo que estoy generando. Es en TikTok, es en Facebook y en Instagram. Bastan que pongan mi nombre y con eso les aparece la información, pero también si me lo permites, pues te voy a mandar a algún número de contacto, las redes sociales para todas aquellas personas que estén interesadas. Ramón, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que nos compartas esta visión que tienes para el Poder Judicial y cómo ejercer tu trabajo. Te deseo todo el éxito del mundo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y muy agradecido también aquí a Tras la Toga por darme esta oportunidad. Gracias.